posibilidad cierta de que lleguen más vacunas a partir de un vuelo que se estaría programando para el fin de semana. Tenemos las vacunas de COVAX que han llegado, también las vacunas de Rusia, que en estos días, hace 2 días están acá en Argentina. Bueno, 9 millones de dosis. Ahora, la cantidad de contagios y la situación sanitaria no parece ser de lo más favorable. Lo escuché esta mañana al ministro de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, decir que los casos estaban bajando en promedio 150 por día, lo que a mí por ahora no me genera como una gran satisfacción porque siguen siendo muy altos y no sé si esto realmente es transitorio, es una meseta, es el pico al que hemos llegado y obviamente es el ok o la parte positiva de las medidas de restricción que se han tomado y deberíamos profundizarla. Vamos a charlar con Luis Cámara, siempre muy amablemente cuando lo convoco ahí está, para contarnos cuál es el estado de situación al día de hoy, para no llevar alarma, pero también para llevar información correcta y cierta de qué es lo que está pasando en el sistema sanitario, porque parece que la ola se está trasladando al interior de la provincia de Buenos Aires. Hola Luis, buen día. Maximiliano Lequi te saluda. ¿Cómo andás tanto tiempo? Buen día, Maximiliano. Bueno, ¿Qué tal? gracias por atendernos. Luis, ¿cuál es la situación? Contanos un poco cuál es la escena hoy. Bueno, la escena global, un poco yo ya lo venía diciendo hace bastante tiempo, es que estamos a abril con el pico máximo. Pronosticaba a priori entre lo que pudiese ser la última semana de abril y la primera de mayo, o sea, una aceleración muy grande. Da la sensación que en los últimos días lo que es la capital federal ya empezó a desacelerarse, como que ya pasó ese pico de 3.400, 3.500 casos, una cifra realmente el doble de lo que se tuvo el año pasado, para que uno tenga una dimensión prácticamente. Da la sensación de que ya está, digamos, superando, no así te podría decir lo que puede ser el conurbano, la provincia de Buenos Aires, que siempre tiene, entre comillas, un poquito más de atraso que la capital federal. La capital federal al menor problema, digamos, la primera que reacciona, por así decirlo. Por lo menos el punto viral así se vio. Pero igualmente son cifras muy feas, muy marcadas, porque ahora viene el pico de casos, después tenés el pico de los pacientes que se internan y después tenés el pico de los que fallecen, digamos, ¿no? Y eso tiene un atraso de 2, 3 o eventualmente 4 semanas con respecto a la semana pasada, que fue la semana de mayor contagios en todo el país a lo largo de toda la pandemia. Sí, ¿no? y además esto va teniendo un corrimiento hacia el interior del país, ¿no? Es algo Y normal. ese es el problema. Nosotros de la Sociedad Argentina de Medicina y el Foro Nacional de Medicina dijimos que varios distritos del interior tienen que hacer mayores restricciones, porque los números que nosotros estamos teniendo, ahora hacia como a nivel global, los números casi orillando los 30.000 casos entre una cosa y otra, porque hay varios que aparecieron de 20 y pico de mil, en realidad si vos lo ajustás a un 25% de positividad, que es altísimo igual, ya hubo varios días la semana pasada que superamos los 30.000. Así que esos números, más el número de fallecidos, 250, 300, después hubo 2 o 3 días con menos fallecidos, veremos hoy, más la ocupación de camas de terapia intensiva, cómo se han ocupado, más el tema que se te viene el invierno, más el número SR famoso que está en 1.15, 1.18, son números de cuarentena estricta. No sé si yo te muestro otros números y un epidemiólogo te dice cuarentena estricta. Entonces estamos transitando esto con restricciones, pero con bastante movimiento, en cierto modo. Prácticamente el 78, 80% de la población se mueve. Cuando hablamos de cuarentena estricta, que la hemos hecho, se movía el 20-25% de la población. Entonces estamos jugando medio con fuego, te diría. El menor error que cometa la población, relajándose un poco, no cumpliendo las normas, no usando el barbijo, y podemos terminar mal, porque no tenemos un marco, digamos, de una restricción severísimo, fase 1. Uh-huh. Estamos con bastante movimiento sacando los horarios nocturnos. Y después está el tema de la escolaridad, que es un tema muy controversial, obviamente, porque a nivel mundial no se pudo decidir bien qué es lo bueno y lo malo, y eso tiene que ver como uno cómo se mueve. Hasta ahora, digamos, las cuarentenas en todas partes del mundo, mejor dicho, los lugares de infección en toda parte del mundo se manejaba más de un aspecto físico, la escuela, el colegio, el consultorio, el hospital, el subterráneo,
pero nunca se trabajó en qué es lo que yo hago en esos lugares, el verbo, digamos. Porque si yo me cuido, los lugares contagiosos no lo son tanto y los que parecen seguros sí lo pueden ser. Eso depende mucho de cómo nos comportamos en cada lugar. Luis, déjame preguntarte para entender desde el desconocimiento, sí, más allá que, digamos, uno está todo el tiempo con información y trata de leer, tal vez vos se lo podés hacer un poco más amenos a la gente. ¿Por qué el virus, digamos, tiene como estos picos abruptos? O sea, epidemiológicamente hablando. No sabemos. Porque realmente es muy abrupto. Entonces yo me pregunto, ¿es que la cuarentena, por ejemplo, fue exitosa en el Reino Unido y bajó abruptamente, o en Italia bajó abruptamente? ¿Y por qué en Argentina pasa lo mismo, no teniendo simples restricciones y no cuarentena abrupta, pero baja igual? No sabemos por qué el virus, debe tener que ver con algunos cambios propios de las variantes del virus. Se pone, digamos, ¿cómo te podría decir? Está como en un criadero, ¿viste? Como si hubiese esos animalitos que vos ves un agujerito y no ves nada, pero resulta ser que abajo hay un montón de crías y de repente salen todas. Era una cosa así. No logra aparecer porque los primeros números vos ves que va viendo un pequeño incremento y de repente se pone el logaritmo y se te va para arriba y en un momento como que se agota. No te lo puedo explicar bien, pero eso es típico que son esas puntas. Y nosotros vamos a regresar en el mes de mayo. A lo mejor la capital federal, yo estoy mínimamente ilusionado que ya pasamos los picos máximos, pero tendría que haber 3 o 4 días más. El conurbano va a estar difícil, el interior de Buenos Aires está muy complicado, porque está apareciendo esta cepa así maldita. Entonces van apareciendo distintos picos en el país. Cada ciudad tiene su propia epidemiología. Claro, pero ¿eso es un comportamiento habitual de los virus o sí, este es virus un comportamiento tiene habitual. Este virus sí, es un comportamiento habitual. Por eso lo que pasa es que en este caso, al estar todo el mundo diagnosticándolo en forma profesa, lo estamos viendo. Nadie, cuando hacíamos gripe, ponerle 2 inviernos atrás, que cada 2 por 3 estamos uno con la nariz colorada, digamos, con resfrío y gripe, nadie está contando esos casos, ni se sabe. Acá el coronavirus como que hay una lupa y lo está mirando a todo el mundo, entonces se puede ver mejor. Uno en el invierno, yo en el invierno, un día tengo fiebre, una pavadita, que a veces voy a trabajar igual, y eso es un virus que me estuvo molestando, y cada 4 o 5 años hacía gripe. Yo me diagnosticaba bien, que hacen determinadas mutaciones donde ya las mutaciones anteriores me sacan inmunidad y pum, me enfermo. Pero como esos habían registros así globales, la mayoría de la gente que tiene gripe no va al médico y dice tengo gripe y hay un registro. Exacto. La mayoría pasa silenciosa. Acá el coronavirus no se escapa ninguna, entre comillas, sacando los que no consultan, lo demás es un registro. Pero hace estas subidas y bajadas, ¿no? Es como si estuviésemos en una montaña terciaria, así con subidas y bajadas, que podés tener valles prolongados o no. Pero en América la epidemia es muy diferente al resto, porque haces el pico, pero no bajás a cero. Te quedás con un nivel básico muy alto, que fue lo que nos pasó a nosotros en esta segunda ola. Quedamos todo mayo, después del rebrote de diciembre, con 6, 7.000, 8.000, 5.000 casos. Quedamos arriba, entonces la ola vino ya sobre un número de contagios muy alto, por eso se puso tan violenta. Luis, y esto que vos me decís que en América, digamos, nunca bajamos a cero, ¿qué pasa, digamos, en otros países? No te hablo en Europa, que lo conocemos bastante, o en Estados Unidos, pero por ejemplo en Asia, digamos, el ser humano parece ser más resistente al virus, es porque ellos tienen de alguna manera mayor cercanía con lo que han sido los coronavirus que los occidentales. ¿Eso es real? Es una posibilidad que haya ya un ecosistema que ellos han tenido más contacto con el coronavirus, tenga más población resistente. A mí yo creo que no es solamente las restricciones que hacen esos muchachos es tremendo. Sí, claro. Lo hemos visto en China, claro. No solo en China, ¿viste? Nueva Zelanda, que estaba ahí una chica que es encantadora, que es la primer ministro, por 10 casos cierra la isla, por 10 casos, igual si 10 casos es una propina para nosotros, no sé si me entendés. Ellos hacen, pero a mí debe haber un factor genético porque les ha impactado bastante menos. Algo más debe haber, deben tener una resistencia natural al virus, algo más debe suceder que tiene esa situación mínimamente protectora, más allá que han hecho cosas de entradas muy marcadas. En América, yo me olvidé de decirte, en América el virus es un virus que discrimina mucho a los pobres y básicamente
se recrea, digamos, mucho el virus, tiene mucha replicación en la población pobre, porque la población pobre de América tiene las 2 o 3 cosas básicas para combatir el virus, no las tienen. Hay poca disponibilidad de agua, los baños son populares y se comparten, entonces ahí puede haber transmisión por contacto, y sobre todo es muy marcada la transmisión aérea porque viven en lugares con mucho hacinamiento, con el cual el virus entra a una casa de un barrio popular, pero te infecta hasta la mascota, no queda nadie sin infectarse, ¿me entiendes? Ahora, si no vos vivís una casa muy grande con muchas habitaciones, a lo mejor entra, se contagia uno solo y no se contagia a nadie más. Sí, está claro, digamos, ese es el contagio aéreo. Y podríamos asociar o pensar que también digamos, la población más vulnerable por un tema socioeconómico tiene que ver con alimentación o no necesariamente? Mayores defensas y eso. No necesariamente, no hay un factor. Lo que sí a veces ocurre en la población, y nos pasa a nosotros, que la población vulnerable, la población pobre, por ejemplo, independiente, que muchos dicen tenemos hambre, la mayoría es muy obesa por el tipo de alimentación. Ah, ok. Entonces vos te encontrás en los barrios populares gente con 20, 30 kilos de más, y el virus en la población obesa, en los que tienen diabetes, es muy letal, porque hay toda una teoría inflamatoria, que esas personas están mínimamente, es una teoría inmunológica que en la práctica se está viendo. ¿Y por qué es eso? Porque comen comida de alto calor, de alto rendimiento energético y de bajo precio, que son algunas grasas y sobre todo los farináceos. Claro. Y eso te provoca mucha enfermedad cardiovascular, digamos. La harina hoy es el enemigo público número 1 y no la grasa. Se ha ido variando con el curso de los años, pero las harinas son mucho más baratas que otro tipo de comida. Entonces, la población vulnerable, el componente alimenticio, donde la economía de qué producto voy a comprar es muy importante, te provoca que esas personas tengan más sobrepeso que otras personas. La última que te hago, y esta sí... Por eso son más lábiles a todas las enfermedades cardiovasculares. Sí, claro, ¿no? claro. Si vos vas a un barrio vulnerable, son más hipertensos, tienen más diabetes, y si hacen infarto lo tienen a menor edad que si estuviese, no sé, en Barrio Parque, ¿no? Se entiende, sí, se entiende. La última que te hago, y sí, la verdad que, viste, traté de encarar la nota de otro lado, porque, digamos, son las preguntas que nos hacemos cotidianamente, que se hace la gente. Sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, si llegamos a un punto como otros países de una inmunización por la vacuna? Porque, no sé, supongamos que tenemos la suerte que a mediados de año tenemos 40 millones de dosis y podemos vacunar a todo el mundo. ¿Está la posibilidad cierta, efectiva, que la pandemia no se termine? ¿Por qué? Porque haya una mutación que genere un nuevo confinamiento. Eso es real, es una locura que piensa mucha gente y dice vamos a seguir, digamos, eternamente 2 años, 3 años y la vida normal no va a volver. Es un escenario que se plantean. Sí, algunos escenarios sí se plantean, por ejemplo, que el coronavirus mute, que se haga una forma un poco más benigna, pero que siga rompiendo la paciencia. Entonces, ya hay gente, alguna cosa a mí se me ocurre que, por ejemplo, ¿qué te diría? Todos los inviernos tenemos que andar con barbijo, porque podría estar circulando coronavirus, además el virus de la gripe, y todos esos virus, que a los cuales se suma además el coronavirus. No estaría generando a lo mejor esta situación de enfermedad muy grande, pero puede pasar. ¿Qué puede pasar? Aparece una mutación que le esquiva a la vacuna. Aparece alguien que se vacunó y en 1 año y medio perdió la inmunidad. Todas son variantes que y el virus te puede contagiar, pero siempre va a ser con casos mucho más leves, eso sí. No creo que lleguemos a esta cosa en este momento, que estamos muy indefensos frente al virus y te está matando gente. O cabe la posibilidad, que por ejemplo es una posibilidad que puede pasar acá en Argentina, que tengamos una variante que infecta mucho, pero que sea más benigna. Sí. Entonces todos nos infectamos, pero sería una gripecina, digamos, para... No, pero está bien lo que... Es una hipótesis, puede pasar, hasta ahora el virus te está sacando armamento cada vez peor, eso es real. No, pero está bien lo que vos me estás diciendo, porque digamos, es lo que me estás ayudando a pensar y en realidad lo que pregunta mucha gente. Esto también puede generar que, digamos, la movilidad que conocíamos en el mundo también tenga sus restricciones y no se vaya de un día para otro, porque a lo mejor, no sé, Estados Unidos tiene miedo que le entre una nueva cepa de Argentina y a lo mejor no entras tan fácil, lo mismo Europa. No, la movilidad va a estar muy alterada, volver a la normalidad. Yo decía la normalidad porque, bueno, no sé, hace como 2 años, yo ni me acuerdo ahora, un día, no sé, un amigo mío no podía dar una charla europea que tenía que dar, que era una cosa muy importante, no podíamos faltar. Y bueno,
Yo agarré la tarjeta de crédito, entré a esos famosos bolseros que tenés por internet, saqué el pasaje a la noche, al mediodía viajé, al otro día a la madrugada estaba en Europa. Eso, olvídate por una buena cantidad de tiempo. Con mi solo pasaporte, olvídate por una buena cantidad de tiempo. No van a haber disponibilidad, va a haber, los vuelos se van a poner más caros porque van a haber menos tránsito, entonces el valor cambia. Va a haber pobreza generalizada, los cambios políticos que van a venir por pandemia, ni me quiero imaginar. El pasaporte... Es la peor tragedia, escuchá bien, es la peor tragedia después de la Segunda Guerra Mundial. No me cabe la menor duda. ¿Y el pasaporte sanitario es algo con el que vamos a tener que aprender a acostumbrarnos? O sea, si no estás vacunado, ¿no vas a ingresar a otro país? Es muy posible. A mí me pasó una vez que me fui a Honduras y casi en mano me dejaron entrar porque no tenía la vacuna de la fiebre hemorrágica. Porque yo, como era más de 60, pero claro, no tenía certificado, casi en mano entro. Sí, es muy posible que ocurra eso, pero todo eso va limitando, entonces todo el mundo del turismo, todo lo que significa la movilización va a tener que tener una transformación negativa, lamentablemente durísima. Sí, no, pero yo estoy haciendo todas estas preguntas porque es el mundo reconfigurado, ¿entendés? O sea, no es la globalización que pensábamos hace 20 años atrás, 30 años atrás. No, cambió, para mí es un cambio de época. O sea, dentro de 100 años, decir, bueno, va a quedar como una fecha, el mundo venía para acá, vino la pandemia y ahora el mundo cambió. No sé para qué lado va, pero me cuesta creer que esto se pueda reconstruir igual. Porque, bueno, cuando ganemos la batalla, fin de año, bueno, el virus lo tenemos más o menos dominado, algún riesgo hay, cada tanto alguien se contagie. ¿Y con la economía? Claro. ¿La economía? No la nuestra, de todo el mundo. Del planeta, sí. Del planeta. ¿Y con la economía qué hacemos? Eso va a ser tremendo, todo el mundo enojado con todos los gobiernos de todos lados. Van a cambiar todos los gobiernos. Mirá lo que le pasó a Trump. Sí, no, yo siento eso, De hecho, digamos como que se está gestando en la propia ciudadanía, ¿no? En la Argentina, hablo en el mundo, un enojo muy grande con la clase dirigente. Entonces, no sé qué va a pasar. En todo país que vos hablás, el gobernante de turno la liga. Yo me río porque no me queda otra. No, pero es así, es así. Por ejemplo, en enero del 20, Trump ganaba caminando las elecciones. En enero del 20. Sí. Después la perdió. Estaba bárbaro porque el país andaba bien, mejor, le consiguió trabajo, había economía, se reactivó, vino la pandemia y se fue a la mierda. Pero así va a pasar con todos, con la gran mayoría, y al ser un fenómeno, una catástrofe tan grande, uno no deja de ver lo que está pasando en otras catástrofes. La Primera Guerra Mundial generó la Segunda, porque la depresión post-economía después de la guerra y encima vino el colapso del año 29, esa pobreza se transformó en fascismo, comunismo, ismo de todo tipo, que se terminó a los golazos. Después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, hubo ese bloque comunista, que finalmente el comunismo se fue porque entró a fallar de múltiples aspectos, pero también fue un cambio en todo el mundo. Se generó el tercer bloque, unas tensión militares entre todos los países en forma permanente, una carrera armamentística. Para mí yo veo un futuro muy difícil por la depresión económica del 99% de los países. Sí, está clarísimo. Bueno, Luis, la verdad que nos ayudaste a pensar y bueno, a dar otra visión de todo esto, de lo que, digamos, no tanto en el día a día, sino una visión más macro de todo lo que vivimos. Te mando un abrazo grande, gracias por... Déjame decir algo. Adelante. Por favor. Sí. El 80% de la pelea con el virus, ahora la ola la tenemos nosotros, ciudadanos común. Entonces, barbijo, todas las personas, vacunados, no, todos, barbijo todo el tiempo, en ningún lugar es totalmente protector, barbijo todo el tiempo, y barbijo en todos los lugares. Con eso podemos tener alrededor de 5 a 6 mil menos fallecidos en 3 meses, así que tenemos que hacer ese esfuerzo. Muy bien, esfuerzo transmitido. Te mando un abrazo muy grande, Luis, gracias. Luis Cámara, médico infectólogo, en la mañana del arranque aquí en Radio Sónica. La noticia es una. Las maneras de contarla, muchas. El arranque. Con Maxi Lecky. Hacemos periodismo.